Continuando con el diseño de compresión de elementos como columnas y cerchas, continuamos con el tema de longitud efectiva, ¿no? Para entenderlo un poco más, ¿qué significa un entramado? ¿Sí? Es más que todo para muros de corte, ¿no? O sea, para igual de madera, pero en casas pequeñas, ¿no? No es el tipo muro de corte de un edificio, no, eso no es para la madera. Pero lo que sí tenemos que entender que el entramado puede ir en solo una dirección, ¿ya? Y en el otro no. En el caso de la materia y con el ingeniero, nosotros esto no lo vamos a ver así en uno de los ejercicios de examen, ¿no? Esto solamente les digo para que ustedes entiendan que a veces en un pórtico sí puede estar entramado en un lado. Entonces aquí tienen, fíjense que la longitud efectiva puede ser en un lado, en un sentido más pequeño que el otro. Y eso lo vamos a ver cuando diseñamos elementos como estos de acá que vienen en los exámenes. Fíjense, como estos de acá, donde puede ser que esté aquí entramado, o sea, este aquí, ¿no ve? Entonces la longitud efectiva va a ser más pequeña. Si ustedes lo ven así en 3D, entonces esta longitud de acá va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces hay que ver las geometrías de las dos direcciones y en función a eso también revisar las resistencias, ¿no? Entonces eso sería por la parte de la longitud efectiva en tres dimensiones, ¿no? Después tenemos lo que sería en Euler, estas Ks que son muy importantes entenderlas, más que todo para el tema de las columnas entramadas. Un caso importante es que tenga, digamos, como les he demostrado hace rato, una columna en una dimensión, con una viga tal vez, que no tenga ni un soporte lateral, o sea que si aquí le pones una carga y esto aquí va libremente, ¿no? De la misma forma en el sentido, etcétera, digamos, ¿no? No pasa nada, no tiene resistencia en ese lado. Pero ¿qué pasa si yo pongo acá otro pórtico y empiezo a registrarlo de esta forma, ¿no? Entonces eso ya se vuelve un poco, bueno, mucho más rígido. Más que todo cuando son madera, las uniones son semiarticuladas, no son perfectamente empotradas. Para este caso que tengamos un arrastramiento lateral, vamos a tomar siempre 1.2, pero en el caso que ustedes solamente tengan un pórtico en un sentido, ya tomen 1.5. Eso es muy importante. En un examen de mesa, también examen de, perdón, no es de mesa, segunda instancia final, se les va a pedir seguramente un típico ejercicio de columnas de madera con un arrastrado de hormigón, ¿no? O sea, con una viga de hormigón. Entonces, para saber el tema K para su columna, pongan este 1.5 que acá va a ser libre de acá y semiarticulado. Entonces es muy importante que entendamos este K, ¿no? Entonces también hay acá el libre, que es empotrado, y aquí es libre, entonces ese K es 2. Eso no cambia, ¿no? En ninguna de las teorías. ¿Ya? Entonces, igual acá, ¿no? Cuando tenemos un extremo fijo y otro semiarticulado que se puede desplazar, también es 2. Esto de semiarticulado es muy común en uniones de madera, ¿no? Porque no son perfectamente empotradas. Eso no puede ser como el hormigón o como el acero. Bueno, entonces, ya, entonces ese término también es importante porque nos da a conocer cómo se va a comportar nuestra columna, que es la esbeltez. Bueno, entonces la esbeltez para nuestra estructura de madera es solamente la longitud efectiva dividida entre D. Y para ambas direcciones, si ustedes tienen una cara así perdón, una sección transversal, ¿verdad? De una madera, digamos, esto es B y esto es H. Entonces, ustedes tienen que poner las dos esbeltes en las dos direcciones, ¿no? Y ver cuál es el mayor, porque mientras mayor es la esbeltez, es más propenso a que falle por pandeo.
sea, es una, mientras más esbelta es la columna, fíjense, es más esbelta. Entonces ustedes si le ponen una carga, va a ser más fácil que esto se dobla, ¿no ve? ¿Qué pasa si ustedes le tienen una columna mucho menos esbelta, ¿no? Entonces eso es el comportamiento de estas dos de acá. Puede ser que ustedes tengan en un lado largo y un lado corto, ¿no? Entonces tienen que ver con el menor, con el lado menor, y eso les va a dar una esbeltez mayor. Bueno, entonces estas esbeltez también vamos a ver, con esto se diseña más que todo, ¿no? Vamos a reconocer lo que son las columnas cortas, intermedias y las largas, ¿no? Y esto también en función de su esbeltez. Si esta es menor a 10, entonces se considera corta. Igual, está entre 10 y CK, que ahorita vamos a ver que CK, que está en función de sus resistencias, ¿no? Se va a considerar que es una intermedia. Y la larga lo mismo, si este va aumentando, ¿verdad? Si la esbeltez es mayor a CK, pero menor a 50, se considera larga. No es bueno construir ya columnas mayores a 50 porque ya son inestables, ¿no? Es un tema importante de constructivo. Entonces, en los esfuerzos admisibles tenemos los tres grupos, nuevamente, sí, que ya los hemos hablado. Y a nosotros nos va a interesar estos dos de acá. En compresión, que en columnas, y tracción y compresión en cerchas, ¿ya? Entonces, este tema no solo vamos a hablar de esas dos estructuras. Si es que el ingeniero acaba vigas por flexión, vamos a hablar de lo que sería la resistencia a flexión. Pero mientras tanto nos vamos a regir esas dos resistencias solamente. Ya, entonces en el modo de elasticidad, esto es importante hablarlo porque en la tabla se pueden confundir, ¿no? ¿Por qué tenemos dos? Esto es más que todo para entramados, ¿no? Es un comportamiento muy diferente a lo que son las columnas. Entonces, cuando hablamos de columnas y cerchas, ¿ya? Vamos a hablar siempre del E mínimo, ¿no? Entonces, también para los tres grupos, hay que empezar a trabajar con estos de acá. Solamente estos de acá no los vamos a tocar. Ya es muy importante. Ya, entonces, ¿qué serían los elementos sometidos a compresión axial? ¿No? Tenemos que, bueno, podríamos considerar una excentricidad mínima, ¿ya? Pero eso sería más que todo como flexo-compresión, ¿no? Donde tenemos esto. Y aparte tenemos un momento. Eso es muy, muy común en estructuras ya más grandes, ¿no? Aporticadas o hiperestáticas, ya de un, ¿cómo se llama? De 1, 2, 3 pisos de madera. Pero en nuestro caso, como son estructuras pequeñas y cortas y solamente estamos hablando de cerchas, nos vamos a limitar netamente a la compresión axial, considerando un poco la esbeltez para el comportamiento del pandeo. Bueno, aquí sí hay una excentricidad, digamos, si esto se deforma, y esto también produce un momento, pero este momento no es nada que ver con el momento que produce por el tema de la unión. Entonces, solamente vamos a limitarnos a la compresión sin excentricidad. Bueno, entonces la columna corta, fíjense que hemos hablado de este símbolo griego, menor a 10. Ya, entonces este acá va a ser su resistencia pero quiero calcular eso, ¿no? Para que quede claro qué es. Fíjense que lambda, el esbeltez está bien, pero el CK es 0.70 o 0.7025 por raíz de E, que es el E mínimo, por si acaso, ¿no? Cuidado que se confundan. Sobre FC. Entonces, ese FC también es la resistencia que hemos visto acá. Acá, ¿no? Para cada grupo, ¿no? Y el E mínimo, o sea, el que tenemos, creo que estaba más arriba, o donde lo puse, eso de acá, para cada grupo. Bueno, entonces, como pueden ver, cada grupo tiene su CK que no cambia, ¿no?
Ya, entonces, cuando calcules tu CK y tu lambda, ya, vemos dónde pertenece, a qué grupo pertenece tu columna, si es corta, si es intermedia o larga. Si es menor a 10, la esbeltez se considera una columna corta, así que el único cálculo que tenemos que hacer es el FC, que va a estar en centímetros, bueno, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y el área también, que va a estar en centímetro cuadrado. Bueno, eso es directamente el P nominal, ¿no? Es lo que te va a resistir tu carga. Entonces, eso tiene que ser sí o sí mayor al P último o al P actuante. Eso también no se olvide, para que sea un diseño que te resista. Entonces, las columnas intermedias igual tenemos 10 y CK. Ese es el lambda, que les doy el test. Tiene que estar entre estos dos valores, ¿no? Entonces, la ecuación se vuelve un poco más larga, pero no más complicada. Aquí la única diferencia es, bueno, lo único que tal vez no se nota muy bien es que esto esté elevado a la cuarta. Entonces aquí sería lambda a la cuarta y CK a la cuarta también, ¿no? Ya, entonces el área sigue siendo lo mismo, el área transversal de la sección. El FC, que también hemos visto en tablas, eso que tenemos que calcular en función de la longitud efectiva, y el CK, que les dije que para cada grupo hay uno, uno específico. Entonces, aquí tenemos las columnas largas ahora. Bueno, aquí se acorta un poco más la ecuación, directamente 0.329 por modulaticidad, el área sobre lambda al cuadrado, ¿no? Y eso es así de simple, que tienen que usar las ecuaciones dependiendo del test en qué tipo de columna están trabajando. Bueno, en elementos de atracción, simplemente trabajen con la resistencia a tracción, ya FT, por el área transversal. Entonces, ese FT está aquí arriba. Este es acá. Entonces, para diferente grupo también tenemos diferente tipo de tracciones, ¿no? Y por eso simplifica mucho el tema de la tracción. Y eso lo vamos a ver más que todo en searches, ¿no? Ahora, la relación de esbeltez. Entonces, les dije que cada uno de los grupos va a tener su propio CK, porque como está en función al modo de elasticidad y al FC, ¿no? Entonces, para cada grupo hay uno solamente, ¿ya? Porque es individual. Bueno, entonces, ya teniendo todos estos datos, haremos un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo, para saber cómo se puede esto calcular. Bueno, primero tenemos que identificar en qué grupo estamos trabajando, ¿ya? Después, ya una vez reconociendo la gráfica que nos dice que es una columna, ya que está parcialmente impedida, aquí dice, mira, rotada pero libre para desplazarse en el extremo superior. Entonces, ese es, como les dije, el pórtico que está libre solamente, ¿no ve así? Que no está nada acá en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, a ver, un ratito. Una vez que hemos reconocido eso, también tenemos que ver la longitud efectiva, o perdón, la longitud normal de extremo a extremo, que es 2.40 metros. Y bueno, una vez que tengas el K, calculamos la longitud efectiva, que va a ser K por 1.5 por 2.4, ¿no? Esto es 3.6 metros. Ya, una vez que tenemos eso y a la longitud efectiva, podemos ver cuál va a ser el efecto máximo. En general, cuando veamos este efecto máximo, nos referimos al PU. Bueno, entonces para hablar de PU, no estamos hablando de mayoración de cargas, exactamente como el LRFD. Entonces, en el LRFD nosotros mayoramos con 1.2 de la cara muerta, más 1.6 de la cara viva, 0.5 de la cara de viento, etcétera, ¿no ve? Entonces tenemos ahí la norma ACCE, donde nos dice cuál es la combinaciones de cargas para el LRFD. Pero hemos hablado que a principio de este curso que estamos trabajando en esta norma con el tema del ACD, que es las deformaciones permisibles o allowable
Strength Design, ¿no? En inglés, por sus siglas en inglés. Entonces, en el ASD, a diferencia del LRFD, trabajan con cargas de servicio. Bueno, entonces, en las cargas de servicio solamente hay que sumar las cargas. Bueno, o sea, no hay que mayorarlas. Ya después se puede poner por un factor de seguridad. Entonces, en el caso de nosotros, en el caso de esta norma, no tienen factores de seguridad para comportamientos simples como compresión y tracción, pero sí tienen factores de seguridad para elementos como flexión, flexo-compresión. No vamos a tomar ese tema, pero solo les digo para que lo sepan, ¿no? Ya, entonces, efectos máximos. Como solamente voy a una carga de 3.000 kilogramos y, bueno, tal vez no hay peso propio a menos que se especifique, ya sería ese punto bien, ¿no? Entonces sería esfuerzos admisibles después, donde tenemos que ver cuál es el modo de elasticidad dependiendo del grupo y el CK también, ¿no? Porque ya depende también del grupo. Entonces, estamos hablando del grupo C, ¿ya? Estamos hablando de un E de 55.000 kilogramos centímetro cuadrado y un CK de 18.42, ¿ya? Esto también podemos verlo en las tablas. Todos estos tres datos están en estas tablas. Estaban más arriba que las he mostrado, ¿no? Ya identificando las propiedades mecánicas del grupo, planteamos una escuadrilla. Bueno, entonces, en este caso se ha planteado una escuadrilla de 81 centímetros cuadrados. Les dije que cuando ustedes tanteen en un examen, por favor, hagan el tanteo comercial. Se especifiquen. Tanteamos, tanteo. Aquí le faltaba eso, aquí arribita, ¿no? Una sección, a ver, de 4 pulgadas por 4 pulgadas. Entonces, en este tanteo de 4 por 4, acuérdense que esto equivale a 10 por 10 centímetros, ¿no? Pero por cuestiones, ya les dije que pérdidas de cepillado, secado y pérdida de las fibras en el extremo, se te descuenta siempre 1 centímetro para poder calcularla, ¿no? La resistencia más aproximada. Bueno, entonces ustedes tienen que poner el tanteo de la, ¿cómo se llama? De la sección comercial. Bueno, antes de poner esto acá. Entonces, al calcular ya la esbeltez, tenemos la longitud efectiva en centímetros dividido entre el lado más corto, pero como es cuadrado, ambos en X y Y van a ser 9. Entonces tenemos una esbeltez de 40. Fíjense que es bastante grande. Entonces, para una esbeltez de 40 sabemos que si la esbeltez es mayor a CK, se trata de una columna larga, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en el tema de las cargas admisibles, ya reconociendo eso, usamos la ecuación de la columna larga, 0.329 por el E que hemos visto arriba, por 81 centímetros cuadrados sobre el lambda al cuadrado. Y fíjense algo interesante acá, esto sería el P nominal, ¿no? Y esto sería el P último. Nos dice que el diseño, esto jamás puede pasar, sino falla el elemento, ¿no? Entonces, para nosotros tendría que ser esto mayor, sí o sí, para que cumpla el requisito, porque nos está pidiendo que va a dar, bueno, hay una carga de 3000, pero tu elemento solamente resiste 916. Entonces, nuevamente vamos a plantear otra escuadrilla. Traten que esta escuadrilla esté dentro de las tablas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente después pueden usar lo que ustedes quieran, pero estas tablas son las más económicas, por así decirlo, porque muchos aserraderos ya tienen estas escuadrillas y que es más fácil y más barato comprar estas de acá. Bueno, entonces acá vamos a usar el 9×9. Ahora dice que vamos a usar un 14×14. Bueno, una vez que ha cumplido el 14×14, fíjense que vamos nuevamente al paso 5, que sería el cálculo de la esbeltez.
la longitud efectiva sigue siendo la misma, pero como el lado ha cambiado, ¿verdad? Esto ya es 14 por 14, ya no es 9 por 9. Entonces tomamos el menor, cuadrados iguales, y esto sale 25.71. Sigue siendo mayor a CK, entonces esto sigue siendo una columna larga. Calculando esto, te sale esto de acá, ¿verdad? Entonces ya tienes aquí una resistencia P nominal mayor a P último. Bueno, entonces sí es adecuada, sí va a resistir, pero no puede ser, no necesariamente tiene que ser la más efectiva. Entonces, para ver la efectividad de una sección, vamos a ver lo que es el ratio, que es directamente PU, bueno, dividido entre P nominal, ¿no ve? En mi caso, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3000 dividido entre 5365. Este ratio de diseño es 0.56, ¿no? Si tu ratio, digamos, es menor a 0.90 y es mayor o igual a 0.70, se considera que es un buen ratio, digamos, ¿no? De diseño, que es económico. Acuérdense que mientras más pequeño es la sección, es mucho más económico. Bueno, entonces, digamos que yo hago otra sección que está también acá en nuestra tabla. Nuestra tabla nos da un 6.5 por 9 también, ¿no? ¿Qué tal? Puedo usar esa de allá. 6.5, no, perdón. No, 6.5 es muy pequeño. Porque ya no va a cumplir porque es 9 por 9, ¿no? Entonces, si en este no cumplía, obviamente en ni una de estas va a cumplir. Las que ven aquí que son grandes, solo se utilizan para vigas en un sentido, ¿no? O sea que son más así, ¿no? Entonces vigas las vamos a utilizar solamente para vigas. Este 9 por 14 está bien también. Se puede usar para columnas y vigas, ¿no? Entonces vamos a utilizar 9 por 9, 14 por 14 y 9 por 14. En este caso, si yo quisiera usar el 9 por 14 para mi columna, fíjense que voy a volver a este paso, que es el paso 5. Acá ya va a ser 9. Bueno, ya hemos calculado esto, sería esto 40, ¿no? Y aquí el área va a ser 9 por 14, sale 126. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que poner, fíjense que aquí por si acaso tenemos dos lambdas, ¿no? Tanto en X como en Y. Entonces teníamos que poner tanto la longitud efectiva aquí sobre 9 y sobre 14. Entonces tenemos que poner siempre el mayor. Bueno, ¿por qué? Porque es el lado donde va a salir, va a fallar primero antes que este acá. Mientras más esbelto falla más rápido. Bueno, entonces, no quería borrar eso. Esto era 9, esto era 126. Bueno, y este de acá va a ser 40 al cuadrado. ¿No? Eso es 0.39 por 55.000 por 126 dividido entre 40. Vamos a ver cuánto es. A ver. Sale 1424. Entonces de acá va a ser 1424.9, digamos, ¿no? Sigue siendo mucho menor a lo que nosotros queremos. Así que este diseño era óptimo, ¿sí? Entonces para lo que tenemos las escuadrillas ya predeterminadas, es el mejor diseño que podemos tener para columna. Bueno, entonces continuando ya con un ejemplo mucho más avanzado, vamos a este ejercicio de examen. Bueno, ya lo he resuelto y me gustaría resolverlo con ustedes nuevamente. Entonces, tenemos que ver lo que sería, tenemos que leer todo en realidad, ¿no? Ya todo les va a servir de esta parte, excepto la última que es más constructivo. Entonces dice que tenemos que diseñar una armadura tipo mostrada en la figura con la madera grupo B. Un dato importante de la madera. Las conexiones serán pernadas y pueden ser consideradas como articulaciones. Importante porque cada unión se va a considerar como articulación. Quiere decir que están libres de momento
y libre de cortante. Las cargas actuantes para el análisis para el techo son cargas muertas. Tenemos cargas muertas, tenemos cargas vivas de techo, es el LR. Y obviamente reduciendo al mínimo, ¿no? Entonces esto hay que reducir si se puede. Cargas de nieve, que son 30 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, para este análisis las cargas están uniformemente repartidas, dicen, ¿no? Entonces las cargas están acá, si se puede ver. Van a estar uniformes repartidas en toda la cercha. Y dice que cómo se muestra. Entonces la separación entre armaduras es de 2 metros. Quiere decir que de armadura a armadura, si ustedes vamos a ver aquí una armadura en 3D, esta separación de armadura a armadura es de 2 metros, ¿no? Después, bueno, existiendo un total de 12 armaduras, o sea, existen 12 de estas en una línea recta, ¿no? Las correas coinciden con los puntos A, B, C, D. Veamos los puntos. Este es el punto A, B, C, D, E, y yo le voy a poner aquí un extra F, ¿no? Por lo que las cargas pueden llevarse a estos nodos. Entonces estas cargas sí se van a llevar a estos nodos. Asimismo, entre las correas de manera intermedia existen listones de arrastramiento. Esa es la parte que les decía que es más constructivo. Entonces, si ustedes van a ver aquí una cercha, entonces aquí están las correas, ¿no ven? Estos de acá arriba 3 van a ser en este sentido. Bueno, ustedes los han debido ver muchas veces que están abajo de las correas. Eso es más que todo para un rigidizador lateral y para también los momentos, ¿no? Para que no tenga una resistencia a la torsión en la nave industrial. Ya, entonces empezamos con el ejercicio. Yo ya he copiado, por ejemplo, esto acá. Entonces, fíjense cómo va esto acá. Entonces, vienen las 12 cerchas. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si cada una está separada por 2 metros, tenemos 11 espacios, ¿no? Serían exactamente 22 metros y de ancho 7.2, ya que acá es 1.8 por 4, ¿no? Entonces ya tenemos aquí en verde las correas donde tiene que ir la carga. Vamos a ver la parte transversal, ya hemos enumerado, o digo, hemos puesto las correspondientes nodos en la cercha y la geometría, ¿no? 3.6 esto de acá. Bueno, hagamos el resumen de cargas primero. Te pide que hagas la carga muerta y después, perdón, te da como dato carga muerta y te pide que reduzcas la carga viva de techo. Tienes también una carga S que va a ser de nieve, ¿no? Entonces, si ustedes se van aquí a la norma, tienen, aquí está, vamos a ver, en el capítulo 4 tenemos cargas de techo, que es roof. Entonces, acá vamos a ver que para todas las construcciones vamos a trabajar 0.96. Estos están en kilonewton sobre metro cuadrado. Que esto equivale a 100 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, voy a usar esa de esta tabla. Entonces tengo esto de acá. Ya. Aquí estoy, lo estoy traduciendo a 100 kilogramos fuerza. Eso depende de ustedes, bueno. Entonces pueden trabajar con... Esto equivale exactamente a 98.7 por ahí, pero yo lo estoy redondeando a 100 para un cálculo mucho más rápido. Bueno, entonces, lo que me dice la norma para reducirla, o sea, reducir esta carga viva de techo, está en el inciso 4.8, aquí, ¿no? Aquí está. Reduction in Roof Life Loads, ¿no? Entonces, acá vemos que la nueva carga viva, bueno, va a estar entre LO o sea, esa es la carga viva que yo he visto de la tabla, por R1, que ahorita vamos a ver qué es, y R2.
Esta es mi carga reducida. Bueno, entonces la carga que yo ahorita he hallado, que es de 100 kilogramos, va a ser esta de acá. Bueno, ahora, ¿qué me dice cómo tengo que hallar? Me dice que tengo que ver el R, pero con... Aquí lo bueno de la norma es que te dan pies y también te dan metros. Esto es el sistema internacional. Entonces, vamos a ver lo que es el AT, porque aquí, ¿qué es AT? Te dice, ¿no? El AT es la carga, o digo, el área tributaria, te dice. Cuando hablan de áreas tributarias, hablan de áreas proyectadas. Bueno, si ustedes tienen esta área acá y lo ven en planta, lo van a ver así. Bueno, entonces aquí están las cerchitas, ¿no? Son 12 que hemos contado. Y así, bueno. Entonces el área va a ser de 22 por 7.2 y esta área es de 158.4. ¿No? Una vez que tienen eso, les dice la norma, fíjense. Ya, si el área tributaria es menor a 18.58, se considera como 1 y una reducción en R1. Si el AT está entre estos dos valores, tienes que usar esta ecuación para hallar el R1. Pero si es mayor a 55,74 metros cuadrados, entonces usa 0,6, dice, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que utilizar R1, 0,6. Para F es... ¿dónde está? Ya para F tenemos tanto en pies, aquí les dice número de pies por cuántos, digamos, este es su techo, cuántos pies está acá, les dicen, ¿no? Entonces, pero no nos interesa saber en pies. Aquí te da una solución para el sistema internacional, que te dice que multipliques el slope, que es la pendiente del techo, por 0,12 y lo expreses en porcentaje. Entonces, cuando tengo esto, voy a fijarme que en el techo es de 1.2 de altura por 3.6, ¿no? Entonces mi pendiente va a ser esta de acá. Entonces, ¿qué va a ser? 1.2 sobre 3.6, ¿no? Eso multiplicado por 0.12. Y esto me va a dar un 0.04. Como los tengo que expresar en porcentaje, lo multiplico por 100. Eso me da un 4%. Entonces acá, fíjense que si es menor o igual a 4%, el R2 no se reduce. Entonces estamos tranquilos. R2 es 1. Entonces la reducción de carga viva por techo va a ser de 100 por 0,6 por 1. Va a ser 60 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya empezando con el Q de diseño, acuérdense que como estamos hablando de madera, tenemos que hablar con ASD. En el ASD también tenemos combinaciones de carga aquí en la norma, pero están en el capítulo 2. Bueno, en el capítulo 2, fíjense que acá nos da el... ¿Dónde está? Este es para el RFD. Y este de acá, 2.4. Allowable Stress Design. Esto es ASD. ¿Verdad? Entonces, acá fíjense que tenemos diferentes tipos de combinaciones. Donde tenemos que fijarnos es en el 3 y donde más, en el 4 y en el 6, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos las cargas vivas de techo y la nieve. De estos tres, yo me doy cuenta que el mayor va a ser, aquí tengo 0.75, 0.75 y aquí tengo enteros, ¿no? Entonces yo voy a usar mejor el 3, ¿ya? Porque aquí no tengo carga viva, acá no tengo carga de viento, no tengo carga viva normal. Entonces el 4 y el 6 en este caso son iguales, ¿ya? Pero como están multiplicados por un decimal, entonces va a ser más pequeño que el 3. Entonces yo voy a usar el 3. Como te dice OR, son dos combinaciones que tienes que hacer. Entonces va a ser D más LR y D
más S. Y ustedes tienen que ver cuál es mayor. Entonces, aquí vemos, ¿no? Por eso he puesto acá D más LR, que era 70. Sí, 70 era la carga muerta, más 60, que era la carga viva, carga muerta abajo, 70 más 30, que es la carga de nieve, ¿no ves? Snow. Aquí me voy a anotar esto, 100, ¿ya? Y de estos dos, elijo el mayor. Entonces, este mayor era este acá. Entonces, ya con eso tenemos la primera respuesta. La primera respuesta te decía, allá la carga tributaria en área más crítica, ¿vale? Entonces acá esto que estaba mal, tendrías que haber puesto un W de 130 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Entonces esa es tu primera respuesta, ¿no? Ahora continuamos, ¿no? Lo que tenías que hacer después era distribuir toda esta carga en solo una cercha. Acuérdate que no estamos diseñando las cerchas individualmente. Entonces aquí van a seguir yendo las cerchas, ¿no? Aquí están las 12 cerchas están acá. Solo me interesa agarrar una. Y en esa una quiero agarrar la carga que le va a afectar. Como está separado por 2 metros cada una de estas cerchas, yo sé que la influencia va a ser la mitad de un lado y la mitad del otro lado. Casualmente también es la separación de cada cercha, que va a ser de 2 metros. Es por eso que el área de influencia de cada cercha del medio es de 2 metros, ¿no? Multiplican la carga última, perdón, claro, el Q último, el W último, por la influencia y ya tienen el Q último. Aquí me faltaba, ¿no? Q último. Y eso es 260 kilogramos sobre metro. Entonces ya tenemos una carga lineal sobre nuestra cercha. Acá mismo ya podemos calcular las reacciones. Fíjense que es sencillo porque simplemente haces sumatoria de momentos en un nodo, donde está el apoyo, ¿ya? Aquí teníamos un apoyo fijo y móvil. Y esta carga distribuida, no se asusten, es como si ustedes tendrían una viga isostática. No tiene que dar reacciones y ya. Entonces, hacen sumatoria de momentos, tenemos 260 por 7.2 por su brazo, que es la mitad, ¿no ve? Entonces eso va a ser 7.2 al cuadrado sobre 2, menos la reacción en E por el brazo, que es 7.2, ¿no? Entonces de eso ya tengo mi reacción en E. Como es simétrico, esto va a ser igual. Entonces va a ser 936 kilogramos fuerza hacia arriba. Entonces nos pide que esta carga en realidad no está sobre toda la cercha, o sea, no está sobre los elementos, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio? Que está sobre los nodos a través de las correas. Entonces, en cada nodito de A, B, C, D, E tenemos una correa. Entonces, ¿cómo yo distribuyo esa carga? Lo mismo que hemos hecho acá arriba. Tenemos que ver el área de influencia de cada una de estas correas. Si yo lo hago, a ver, por ejemplo, la influencia, que aquí tenemos una carga distribuida, ¿verdad? La influencia lo voy a hacer con otro color para que se note, con azul, un poco más grueso. La influencia de A, por ejemplo, va a ser hasta la mitad de acá, hasta acá. La influencia de B va a ser igual a la mitad de acá. La influencia de C lo mismo, ¿no? De lo mismo. ¿Y cuánto va a ser esta distancia? ¿No? Fíjense que es la distancia de B a C era 1.8 y de B a A era 1.8. Casualmente esta distancia va a ser también 1.8, ¿no? Entonces la influencia de B, si lo multiplicas, la carga distribuida que era 260 kilogramos fuerza sobre metro, por 1.8 y te sale 468 en esa correa. Y es lo mismo acá, si aquí tenías ya la influencia de acá era 0.9 de este lado, 0.9 de este lado, en A, como solo tenemos este pedazo de acá, este pedazo mide 0.9, ¿no? Y ese 0.9 por 260 kilogramos fuerza
se convierte en una carga puntual de 234. ¿Vale? Entonces hacemos lo mismo para todas las correas. Ahora, no, esto lo he hecho después de calcular las reacciones, ¿no? Porque si hubieran hecho esto primero, tendrían que haber calculado la sumatoria de momentos acá y hacer cada uno de estos de acá para calcular sus reacciones. Pero les cuento que sale lo mismo, ¿no? La reacción en A y la reacción en E van a ser exactamente lo mismo, si hacen así o lo de arriba. Por eso les conviene hacer primero así, para ya las reacciones, y después distribuir las cargas. Entonces, recordando isostática, yo quería volver a hacer esto y lo voy a volver a hacer por ustedes. Tenemos que cortar un elemento acá, ¿sí? Perdón, 3 elementos de una cercha para, analizar justamente esos 3 puntos de corte con las 3 ecuaciones de equilibrio, tanto sumatoria de momentos, sumatoria de verticales y sumatoria de horizontales, ¿no? O puede ser también fuerzas en X, fuerzas en Y. Eso es al revés, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esta parte de acá la vamos a volver a hacer. A ver. Yo voy a... para que me entiendan, ¿no? Porque esas cosas a veces es bueno hacerlos nuevamente, ¿no? Entonces, vamos a ver añadir esto. Esto de acá. Son las 3 ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Entonces empezamos con sumatoria de momentos, que nos conviene. Esta sumatoria de momentos ustedes pueden hacerlo en 3 puntos, acá, acá o acá. Ahora yo, ¿por qué he escogido estas flechas? Porque generalmente la correa superior o en la cuerda superior generalmente están en compresión, así que yo he dicho que esto ustedes se pueden dar por si acaso, ¿no? Esta flecha indica hacia dónde va a ir la fuerza interna. Si ustedes por si acaso eligen el sentido, no pasa nada. Pero lo que tienen que hacer es poner sus componentes en ambas direcciones, en Y y en X, ¿no? ¿Verdad? En mi caso voy a hacer lo que estaba haciendo acá, que era, si es la componente en el sentido, quiere decir que mi componente está acá y acá. Bueno, este acá ya le voy a llamar como mi elemento, BC, pero este va a ser mi elemento en Y, en X, perdón. Voy a acercar un poco más. Ya. Este acá va a ser mi BC, Y. Lo mismo acá para BF. Tengo dos componentes que van así y otro que va así. Este le voy a llamar BF en X. Y este acá va a ser mi BF en Y. Lo mismo para dónde más, para este, de AF. ¿No? AF en X. Entonces, hay una interesante del corte en cerchas, es que ya poniendo aquí el corte o acá en cualquier lado, pero atravesando, esas componentes van a ser siempre iguales, hasta llegar casi hasta el nodo, o sea, es un diferencial pequeñito antes de llegar a los otros 468. Bueno, entonces yo voy a hacer como la línea punteada hasta llegar hasta el otro nodo. Bueno, si ustedes pueden llegar aquí a hacer una sumatoria de momentos en F, en A o en C para calcular cualquiera de estas componentes. Bueno, a ustedes siempre les conviene calcular las componentes diagonales. Bueno, si ustedes hacen su sumatoria de momentos en C, van a hallar rápidamente lo que es la componente en AFX. Pero no les conviene porque estos componentes son diagonales y en las otras dos ecuaciones van a tener sistema de ecuaciones y van a tener que resolver de esta forma. Sí se puede, pero mejor es trabajar lo más fácil posible, ¿no? Entonces yo voy a hacer acá para este ejemplo en la sumatoria de fuerzas en F para librarme de esta de acá. Entonces fíjense que aquí hay una diagonal y otra diagonal que está en este punto, ¿no? Entonces en esa diagonal yo no voy a tener momentos ni de esta ni de esta. Entonces acá hago sumatoria de momentos en F.
igual a 0. Hago acá mi sentido positivo y digo, ¿no? Perdón, esto como les dije que los voy a llevar hasta C, hasta un grado infinitesimal, ¿no? Quiere decir que este va a ser mi nuevo BCY y este va a ser mi nuevo BCX. Bueno, entonces tengo acá sumatoria de momentos en F, acá. Tengo esta componente solamente en X y ya no en Y. Y va a decir menos BC en X por su brazo, que va a ser 1.2. Después tengo este acá, que es 468, que también es negativo. 468 por su brazo, que es 1.8. Bueno, y después tengo este 234. Si lo voy a cerrar esto, va a ser también negativo, ¿no ve? Entonces va a ser 234 por 3.6, ¿no ve? Y lo mismo, pero positivo para el apoyo, que era 936. Ya, esto es igual a 0, donde BCX, vamos a ver si sale positivo o negativo, lo voy a calcular nuevamente. Tengo menos 408 por 1.8, menos esto por 3.6, más 936, 3.6. Entonces, si ustedes despejan esto de acá, el BCX, esto les va a salir 1600. Ay, no, un cachito, tendría que haberlo dividido entre 1.2. Ahora sí, 1404. Estos son kilogramos fuerza, ¿sí? Y esto hacia dónde va, hacia la derecha. Como les decía en hiperestática también cuando pasábamos, es importante que vean en qué sentido va, bueno, y las unidades. Después tenemos el BCY. Una forma de hacerla rápida también el tema del otro componente, les voy a enseñar, es que, perdón, acá, pueden agarrar este triángulo de acá, bueno, como para hacerlo una pendiente, bueno. Entonces, en la pendiente, aquí tienen un lado X y tienen un lado Y. Yo lo voy a hacer como una relación de triángulos, bueno. A ver, ¿dónde estoy? No. Acá, ya. Yo voy a decir, digamos, acá en Y tengo 0.6, es el triángulo que tengo acá, sobre 1.8. Esto va a ser igual a ¿qué? Al mismo triángulo que tienen acá en las componentes. En Y tenemos BCY. Y en X tenemos 1404. Entonces, ¿cuánto va a ser mi BCY? Multiplico 1404 por 0.6 dividido entre 1.8. Me sale 468 kilogramos fuerza. Y esto de acá tiene que tener su sentido que está yendo hacia abajo. Bueno, y ya tengo mi otro componente. Así de sencillo es cuando tienes una componente y la puedes hallar en función a su pendiente. Bueno, ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en verticales, ¿no? O en Y. Bueno, en Y tengo igual a 0 y yo voy a asumir que hacia la derecha es positivo, ¿no? Digamos. Si yo tengo mi AFX también, perdón, ¿qué estoy haciendo? Acá tendría que ser hacia arriba, ¿no? Positivo. Tengo mi BCY, ya no estoy considerando este de acá, sino este de acá, ¿no? Pero lo voy a borrar. Ahora BCY está hacia abajo, entonces quiere decir que tengo 468 negativo.
menos 468 negativo. Ya aquí tengo 468 en el de carga puntual en B. Tengo este de acá. Bueno, y 234 en el otro nodo. Ya. Y aquí 936. Positivo. Y acá tengo BFY. ¿Se dan cuenta? Es el único componente que me falta, la diagonal. Entonces voy a decir más porque está yendo hacia arriba, es lo que yo me he asumido. Si esto me sale negativo, solamente cambio de sentido, nada más. Esto es igual a 0. Entonces aquí mi BFY, esto es igual a ¿cuánto? 936 menos 234 menos 468 menos 468. Esto me sale negativo, pero si yo lo despejo los números de acá me va a salir positivo. Entonces esto va a ser 234 positivo si yo lo despejo, solamente lo FY. Bueno, entonces quiere decir que sí me ha asumido bien mi sentido. Bueno, esto va a tener su unidad, igual kilogramo fuerza. Este BFY está yendo hacia arriba. Entonces aquí hago lo mismo para la componente. Fíjense que acá en la componente yo voy a agarrar este triángulo de acá, ¿no? Y este triángulo de acá es lo mismo, 0,6 dependiente sobre 1,8. ¿Ven? Entonces yo voy a decir lo mismo, 0,6 sobre 1,8, que es igual a ¿cuánto era? A ¿cuánto es en Y? BFY, que va a ser 234. ¿No? Y acá dividido entre BFX. Esto de acá, si ustedes lo calculan, va a ser 234 por 1,8 dividido entre 0,6. Y esto les tiene que salir BFY igual a 702 kilogramos fuerza. ¿Y esto hacia dónde va? Fíjense. Está yendo hacia la... Perdón. Esto es X. Me estoy rayando. Esto está yendo a la izquierda. Entonces, ponemos el sentido y ya. Después tenemos lo que sería la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? O horizontales. Y ahora sí lo voy a decir que es a la derecha positivo. ¿Y cuántas fuerzas horizontales tengo? Tengo mi AFX acá. Y tengo mi BFX y mi BSX. Fíjense, si aquí estaba mal asumido, fíjense en sus sentidos de acá. Fíjense que el BSX está yendo a la izquierda, así que esto es negativo. Menos 1404. Y acá en el otro componente, en el BFX, tengo hacia la izquierda también 702. Menos 702. Entonces solamente hay que sumar esto de acá. Entonces AFX, que en este caso no tiene componente en Y, así que no pasa nada, ¿no? 1404 más 702, 2106. Esto es kilogramo fuerza. Y esto está yendo hacia la derecha. Bueno, importante, siempre los sentidos y los signos y las unidades. Entonces ya hemos acabado los tres componentes de todo el corte. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular este de acá. Esto nos falta, ¿verdad? Ya no voy a calcular de este lado, porque como es simétrico, yo sé que este va a ser igual a este va a ser igual a este, y este va a ser igual a este. Entonces, ¿qué me faltan? Estos dos de acá, o solamente este, ¿verdad? Entonces yo con un método de nodos, yo puedo calcular esto fácilmente. Entonces, a ver, veamos.
En método de nodos solamente puedes trabajar con un nodo y con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque no puede ser sumatoria de momentos. Solamente trabajas con f de x y f de y, nada más. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerza en x, yo tenía aquí 2106 yendo a la derecha, ¿verdad? Y acá tengo una componente de A a B, aquí estaba B. Entonces, esta componente, fíjense que no hay otras componentes, directamente yo digo que esta, por si acaso, yo me había asumido este rojo de acá, eso no estaba anotado, pero yo me he asumido que era en este sentido, ¿no? Pero fíjense que esta está viendo a la derecha también. Esto sí me ha salido negativo, fíjense. Quiere decir, ¿no? Por eso he puesto 3 puntitos, que ABX es igual a 2106 hacia la izquierda, ¿no? Lo que cuenta es lo que ustedes marcan y el sentido que ustedes ponen al final. Esa es como su respuesta final, ¿no? Entonces, como esto está viendo hacia la derecha, entonces otro componente tiene que ir hacia abajo, ¿no? Entonces, estos de acá estaban mal. Entonces, vamos a ver, 702 kilogramos fuerza. ¿Por qué? Que es directamente, las únicas dos componentes que tenemos es esta de acá y esta de acá. Entonces, esta lo sumamos, este lo restamos y ya, tenemos la componente en Y, que está yendo hacia abajo, por si acaso, ¿no? Aquí está, fíjense. Entonces ya tenemos todas las componentes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un resumen de cada uno de los elementos. Yo no puedo trabajar con componentes, sino con resultantes. Y las resultantes están en cada una de las barras. Entonces, AB, BF, CF y AF. Y en cambio, en el AF no pasa nada porque solamente hay un componente, ¿no? Entonces, igual, esa componente es igual a su resultante. En cambio, los otros que han hallado componentes lo elevan al cuadrado, ambas componentes, raíz, ya tienen su módulo o resultante, ¿no? Entonces, ya teníamos los resultados. ¿Cómo sé que es compresión? ¿Cómo sé que es tracción? Basta con fijarse las flechas. Bueno, las flechas acá es sencillo, digamos, en el AB. Fíjense que en el AB está yendo en este sentido. Entonces aquí va a haber otra reacción, ¿no ve acá? Que está como que limitando, bueno, está restringiendo, entonces todo el elemento va a estar sometido a compresión. Es por eso que abajo, acá, perdón, abajo les he puesto en AB compresión. BF, que es este acá, BF, fíjense que la componente está yendo en el sentido. Entonces va a haber otra reacción en el sentido. Quiere decir que todo este elemento está yendo a compresión. Que este elemento, que igual que nos hemos asumido bien, estaba yendo en el sentido, y en el sentido va a haber otra reacción. Entonces, esos de acá son compresión, esos de allá, ¿verdad? Entonces, aquí está. Esas componentes, yo por eso he puesto acá las tres compresiones, ¿no? En el AF, a diferencia, pero acá está yendo hacia afuera, ¿no? El elemento quiere decir que va a haber otro elemento de acá, otra reacción. Entonces, este elemento sí está sometido a tracción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es hacer un resumen con todo esto para obtener los elementos, los esfuerzos internos de los elementos. Una vez que tienen eso, ya se puede pasar a diseñar. Entonces, datos de la madera, vamos a sacarlo de esto del ejercicio. Entonces, hemos dicho que era del grupo B, ¿no ve? Y también tenemos longitudes para calcular las longitudes efectivas. Pero como son como aquí dicen, ¿no ve? Que son empernados y son articulaciones, las articulaciones, ¿sí? En cerchas, cuando son cerchas, se consideran como si fueran fijo, digamos, ¿no? O sea, no te resisten a momento ni uno de los dos, pero te restringen a ambos lados. Quiere decir que el K siempre en cerchas es 1, ¿no? Entonces, la longitud efectiva va a ser igual a la longitud de la barra. Entonces, acá vamos, acá
A1, ¿sí? Estos datos eran de la norma, ¿no? E y CK. Ahora, la longitud efectiva, este 1.897 yo lo he calculado. ¿Para cuál? A ver. Ya. Esto era para... No, aquí no me he notado, ¿no? Esto era para el elemento... Pucha, estoy comiendo palabras. Elemento AB. Bueno, ¿por qué elemento AB? Fíjense que en su pregunta les dice la escuadrilla de la cuerda superior. Tienen dos cuerdas superiores, esta acá y esta acá, ¿ya? Y tienen que tomar la que da mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, de esas dos, ¿cuál da mayor esfuerzo? Entonces, aquí he visto que el AB y el BC, fíjense, el AB es el que tiene más carga, ¿no? Que el BC. Fíjense, a ver, este es AB, está AB y BC, ¿no? Entonces, ya pues viendo, a ver un poquito, ahí está. Entonces, por eso estoy agarrando el elemento AB. Entonces sería esto como, voy a anotarme aquí, sería la cuerda, perdón, aquí, la cuerda superior, ¿no? Entonces la cuerda superior, vamos a elegir este elemento AB. ¿Y cuánto sé que es esta distancia? Simplemente Pitágoras, ¿no? Ustedes hacen acá 1.8 al cuadrado más 0.16 al cuadrado, raíz de eso sale 1.897. Y esto, pero tenemos que trabajar en centímetros, ¿no? Sería 189.7. Entonces tanteamos. Primero decimos un 4×4, ¿no? Que va a ser un 9×9, como hace rato hemos hecho. Tenemos el área, ¿sí? Después tenemos la esbeltez, que es directamente longitud efectiva sobre el menor de estos dos, que igual son iguales, 9. Entonces eso me sale en 21.08, que esto lo considero como columna larga, porque acuérdense que este CK del grupo B es 18.34. Entonces, como es 18.34, se considera como columna larga. Entonces, la admisible de esta sección calculamos con la ecuación de las columnas largas, que era 0.329 por el modo de elasticidad mínimo por el área, que era 81, dividido entre lambda al cuadrado. Me sale esta resistencia, ¿no? Que este es mi P nominal. Entonces, mi P nominal acá, ustedes para sacar el ratio, directamente calculan lo que les ha salido en ese elemento, que era 2219.92, dividido entre 4497.8, ya tienen su ratio. Entonces, este es el ratio que tienen que presentar, ¿no? Pero como aquí había notado que no es el óptimo, puede ser que también sea una sección más pequeña para que este ratio sea más grande. Entonces, ¿qué tal si tanteamos con otro de acá que es un poco más pequeño? Entonces, hemos intentado con este de acá. Podemos intentar con este, ¿no? O con 6.5. ¿Qué tal con 6.5? Bueno, entonces con 6.5, a ver, vamos a intentar esto. Y yo le voy a decir que vamos a anotar acá. Entonces, voy a anotarme. Tantear con, ¿cuánto era? Con 6.5, ¿no? Pero hemos dicho que vamos a hacer el equivalente comercial cuando nos referimos a 1. Entonces va a ser el 3×3. Aquí voy a decir tantear con 3 pulgadas por 3 pulgadas, ¿no? Esto es igual a 6.5 centímetros por 6.5 centímetros, que es su parte real. Entonces 6.5 centímetros por 6.5 centímetros, para calcular su área, esto es 42.25.
Después de eso necesitamos calcular su lambda. Entonces el lambda de esto va a ser igual a la longitud efectiva, que era 189.7. Bueno, 189.7 dividido entre la longitud menor, que esto va a ser 6.5. Esto de acá, ¿cuánto es? Dividido, perdón, 189.7, ¿era 7? ¿Está bien, no? Sí, está bien. Dividido entre 6.5. Esto va a salir 29.18. Ya, entonces volvemos a calcular con la ecuación de, obviamente que este es mayor a CK, bueno, entonces este es mayor a CK, perdón, garabatos, mayor a CK. Entonces quiere decir que vamos a usar la columna aquí larga, ¿no? A ver, no, es columna larga. Ya, entonces yo voy a aumentar de tamaño para que se vea. Aquí lo mismo. 18, ¿no? Columna larga. No quiero que sea inglés. Ahora nos falta calcular lo que es el n admisible. El n admisible, este es igual a 0.329 por el modo de elasticidad mínimo por el área. Fíjense, el área aquí es mucho menor, 42.25 dividido entre lambda al cuadrado, que va a ser 29,18 al cuadrado. ¿Eso cuánto es? Por esto me sale 1224. Esto ya está afuera. ¿Qué quiere decir? Que podemos usar otro tanteo. Entonces yo voy a decir ahora que voy a tantear con este acá, 6.5 por 9. Pero su comercial es 3 por 4. Entonces 3 pulgadas por 4 pulgadas, ¿no? Que esto es igual a 6.5 por 9. 6.5 centímetros por 9 centímetros. ¿Verdad? Entonces, ya teniendo el área, por eso es muy importante que ustedes se hagan planillas. Bueno, esta planilla sería muy fácil hacerlo en MATCAD o en un Excel. Y siempre les voy a... Ahora les estoy tratando de inducir a que utilicen MATCAD porque me parece una herramienta mucho más versátil que el Excel, ¿no? Más que todo para nosotros, para ingeniería. Entonces el lado menor va a seguir siendo 6.5. ¿Vale? Esto va a ser igual a 29.18. Eso no va a variar. Uy, qué buen garabato, disculpen. Y esto va a seguir siendo mayor a CK. Entonces esto va a seguir siendo columna larga. ¿Vale? Ahora el n admisible. Este es igual a lo mismo, pero el área ha cambiado, ¿verdad? El área, si yo copio a ver esto de acá, voy a copiarlo. Ya, esto lo voy a cambiar. ¿Y cuánto es el área? 58.5, ¿no? Esto equivale a por 58.5. 1695.3.
Fíjense que con ni uno de estos dos da. Entonces, realmente en maderas a veces no se sabe, ¿no? Eso es más que toda experiencia de ustedes. Pues por 9 por 9, muy bien, me quedo con eso, porque sé que con ninguno de estos de acá va a ir. Entonces, si ustedes tienen esta sección, es la sección más óptima de sus dimensiones comerciales, ¿no? Entonces, quiere decir que este acá sí es óptimo, ¿no? Voy a borrar esto, a ver. No es esto, pues. Acá, ya. Este acá, perdón, ya. Entonces, quiere decir que este sí es el óptimo. Y este también sí cumple, ¿no? Este va a ser óptimo. Bueno, ya entonces para el tema del otro elemento, que es la cuerda inferior, que sería de acá abajo, necesitamos calcular la tracción. Entonces, vamos a anotarnos acá, cuerda inferior a tracción, ¿verdad? Entonces, la cuerda inferior a tracción, teníamos una carga de, aquí está, bueno, voy a copiarlo esto. Aquí está. Entonces, ya tengo esta acá, voy a, pienso que le va a dar lo mismo por si acaso, 9 por 9. 6.5, sí, yo creo que ese, no, voy a intentar con uno menos, este 6.5 porque aquí cambia la ecuación por si acaso. Fíjense, en la ecuación de tracción es muy parecido a una columna corta. Fíjense, esta es una columna corta, FC sobre A. Para tracción es FT sobre A. Entonces, solo necesitamos el FT y el área. Yo voy a elegir un área más pequeña. Bueno, ¿dónde está el área más pequeña? Que va a ser de 6.5 por 6.5 de 3 por 3, ¿no? Entonces, el área comercial, cuerda inferior. Voy a anotarme tanteando con escuadrilla 3 pulgadas por 3 pulgadas. Este equivale a 6.5 centímetros por 6.5 centímetros, ¿no? Entonces, el área de esto era acá lo mismo, ¿no? ¿Dónde está? 42.25. Entonces acá vamos a anotar 42.25 centímetros cuadrados. Y el FT está acá para resistencias, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces en el grupo B. Entonces tenemos que agarrar esta acá. FT va a ser 105 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Dónde está? 105 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces para el N admisible, directamente es esto, FT por A. Y listo. Esto va a ser 105 por 42.25. Y fíjense que esta sección sí es bastante grande o pequeña, pero tiene una resistencia muy, muy buena. Atracción, ¿no? Esto es kilogramo fuerza. Entonces, pueden seguir esto intentando para que sea una escuadrilla más pequeña. Bueno, porque acá tenemos, bueno, aquí está la carga 2106, ¿no? Puede ser inclusive con una más pequeña. Eso se puede tantear rápido más bien, ¿no? A ver, podemos tantear con algo más rápido. Y estamos con 6.5 por 6.5.
lo mínimo, 4 por 4. Entonces el área va a ser 2 por 2, ¿no? Entonces acá, digamos, aquí lo voy a decir, ampliar con 2 pulgadas por 2 pulgadas, ¿no? Esto equivale a 4 centímetros por 4 centímetros. ¿Ya? Entonces el área es igual a 16 centímetros, ¿no? Cuadrados. Entonces el FT es lo mismo, entonces el N admisible va a ser 16 por 105. 1680. Entonces esto no cumple, ¿no? Porque aquí tengo 2106. Entonces con una escuadrilla más va a cumplir. Con este acá va a cumplir tranquilamente. Bueno, entonces vamos a ver 4. Ay, perdón, a ver esto. Ya. Vamos a poner plantear con 2 pulgadas por 3 pulgadas, que esto equivale a 4 centímetros por 6.5 centímetros, ¿no? Entonces 4 por 6.5, 26. Entonces el N admisible, esto es 26 por 105. Esto va a ser igual a 2730. Esto ya cumple. Entonces aquí tienen que poner el ratio. El ratio va a ser igual al P último sobre el P admisible. Entonces el P último era 2106 dividido entre 2730. Entonces 2106 dividido entre 2730. Este es 0.77. Listo. Entonces ya tenemos todo. Ya tenemos las dos respuestas. Entonces, para la escuadrilla, si hacen un resumen acá, pueden decir escuadrilla superior, y acá escuadrilla inferior. ¿Vale? Entonces, tanto para la escuadrilla superior vamos a usar lo que estaba aquí bien, ¿no? Era 4×4, ¿sí? Vamos a usar un 4×4. Siempre la respuesta en pulgadas, bueno, en dimensiones comerciales. Y acá 2×3. ¿Ya? Y acá el ratio va a ser esto igual a 0.77. Y acá 0.49. Y con esto acabamos. Entonces, eso lo que tienen que poner en su examen es eso, ¿no? Escuadrilla superior, tanto comercial, ¿no? 4×4. La escuadrilla superior era 2×3. Eso estaba parcialmente bien. Pero el que ha hecho el examen no sabía reconocer lo que era escuadrilla inferior, que era de abajo, escuadrilla superior era la de arriba, ¿no? Eso era el único error que tenía. Y obviamente también el valor, ¿no? Que aquí no estaba bien esto, tampoco bien esto de acá. Y el ratio, ¿no? Entonces la demanda va a estar en función del ratio. Y tienes que ver los dos ratios acá. Entonces ella tenía todas las respuestas. Entonces, como pueden ver, este ejercicio es bastante largo. El examen generalmente dura 2 horas o 1 hora 45, donde este ejercicio
ya a mano lo pueden hacer mucho más rápido con práctica. Y es cuestión de, fíjense que no es tampoco como unas 2 hojas. A ver, fíjense, 1, 2, unas 3 hojas tal vez, ¿no? Entonces, es cuestión de que vean el criterio, practiquen método de corte y diseño y ya, y lo van a hacer rápido. Si queremos, esto es un extra que yo los voy a hacer ahora, voy a comprobar estos valores acá en el SAP y vamos a ver cómo salen. Estoy en kilogramo fuerza metro. Acá no solo necesitamos una vista en XZ. A ver, aquí está. Entonces, vamos a ver acá. Algo importante que entiendan también para futuras referencias es que como les digo, cuando ustedes trabajan con cerchas libres, perdón, este es 0.6, no importa en el material que pongan, si es isostático, va a dar siempre el mismo valor. Entonces, fíjense acá yo voy a poner a 0, ¿sí? Pero como va a ser isostático y lo voy a liberar los momentos, no va a pasar nada. Pero es importante que pongan de elemento a elemento. Bueno, no es bueno que vayan de acá directo hasta acá. No les va a salir igual. Entonces acá también teníamos uno, teníamos otro acá, teníamos otro acá, ¿verdad? Ya tenemos la estructura. Después teníamos una restricción que estaba acá fijo y aquí era móvil. Ahora tenemos que quitar el peso propio porque no estamos analizando, estaba ya en 0. Ok, y asignarles cargas puntuales acá era de 234, si no me equivoco, sí, aquí está. Aplicarle y acá era 468. Entonces aplicamos eso, ¿ya? Y algo importante, para que sea cercha, como les dije, y que sea articulado estas uniones, tienen que quitarle la rigidez tanto en cortante como en momento. Entonces quítenle siempre, si lo van a ver una estructura en 2D, quítenle el Shear 2 en Start y el momento en 3.3 también. Entonces le aplican estos dos acá y se va a ver así la estructura. Entonces una vez que ya tienen eso, le van a run análisis, le quitan el modal, le ponen run y ahí está. Entonces, fíjense, si han hecho bien, el shear está con 0 y el momento también está con 0. Lo único que hay entonces es axiales. Entonces aquí vamos a comprobar si hemos hecho bien. Fíjense que en este resumen que yo tengo, AF valía 2106. Aquí vale eso, fíjense, 2106. Acá en este elemento que teníamos acá, fíjense, tenemos 2219. Ese acá de AB, 2219.92. Lo mismo acá, 1479.95, 1479.95 que era de BC, ¿no ven? Que arribita. Y por último la diagonal, que está acá, es lo mismo también, 739.97. 739.97. Es una forma buena de hacer esto, es así, ¿no? O sea, de ver cómo cómo es que reacciona toda esta estructura. Entonces espero que les haya gustado el video y compartan todas sus dudas también en los comentarios. Bueno, si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.